¿Retiro digno o quiero mi cocol, quiero mi pensión que viene de Amazon? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte. No ha decidido un ministro, que es un montón de dinero. Un ministro hoy está haciendo una propuesta de solución que necesita de al menos otros 7 votos, que otros 7 de sus 10 compañeros estén de acuerdo con él. Pero esto pasa por una deliberación que será pública, que será justificada y que eventualmente será votada de cara a todos los mexicanos en el transcurso del día, en horas hábiles, digámoslo. Así las dos interpretaciones y lecturas a la renuncia, y luego les explico las comillas, de 8 ministros de la Corte que han dicho que están por un proyecto que anule la reforma al Poder Judicial que les afecta a ellos en primera persona. Pero nos vamos por partes, porque la información se mueve esa a toda velocidad, por no decir a toda madre y padre. De la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Esa fue la primera reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana ante la primer pregunta en su conferencia sobre el proyecto del ministro González Alcántara, que plantea básicamente echar por tierra la elección de jueces y de magistrados y que pone como ficha de negociación la renuncia de los ministros de la Corte. Pero ahí empezaron justamente a gestarse las primeras respuestas, las de anoche y luego las que han subseguido, donde dicen, oigan, eso ni renuncia es, si idos ya estaban. Pero primero lo que se vio ayer en la noche. El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados. La respuesta de Ricardo Monreal, quien es en realidad la voz cantante ahora de Morena, que sigue persiguiendo la reforma de supremacía constitucional en la Cámara Baja, y del lado de la oposición, quizás la única voz que más o menos suena congruente, que es la de Ricardo Anaya. Deben acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de no acatarse una resolución de la Corte, entraríamos a una crisis constitucional. Y les decía yo que este proyecto del ministro González Alcántara, quien es cercano al grupo de ministros piñistas o de Norma Piña o anti-4T, por llamarles de alguna forma, lo que buscaron fue una salida pues no necesariamente anticipada a los amparos que habían enviado PAN, PRI
MC y algunos estados de la República, y que la presidenta Claudia Sheinbaum les dice no se hagan guaje porque no hay forma de que la Corte pueda aceptar recursos de partidos políticos y mucho menos que pueda legislar. Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación. Más allá de la interpretación de la presidenta de la República, ¿qué es lo que intentó delinear en el proyecto que se va a discutir el jueves próximo el ministro González Alcántara? Por un lado, que se desecharían las partes torales de la reforma judicial, que consistían en la elección de jueces y de magistrados. ¿Por qué? Porque considera que va en contra del espíritu democrático o del espíritu de la República misma. Es decir, que encuentra un argumento que no se había delineado básicamente así en la presentación de los partidos políticos, o lo que habíamos estado primero viendo, que hablaba de faltarle a los derechos humanos de los ministros y jueces y magistrados al ser corridos, entre comillas, de su puesto, porque en realidad pues no es que se les corriera, sino que se les daba la opción de quedarse, pero someterse al voto popular o irse con todas las de la ley. Y entonces, básicamente, pues estaba el derecho que argumentaban desde Morena de las personas, bueno, más bien de los mexicanos, a decidir cómo se conforma cada uno de sus poderes o cómo es que llega cada uno de sus poderes. De alguna manera, por ahí no se fue el ministro González Alcántara y tuvo que encontrar una especie de, ¿cómo le podremos llamar?, de razonamiento lógico en términos de la democracia, es decir, algo que le ganase al soberano, al pueblo de México. ¿Por qué? Porque la reforma al Poder Judicial fue una reforma que pasó por el Congreso Federal, es decir, Cámara Baja, Cámara Alta, y luego por 17 congresos de los estados. El máximo órgano de representación popular, la voz del pueblo diciendo, quiero reformar a mi Poder Judicial. Y el Poder Judicial, siendo el primer involucrado, decía esta mañana el ministro Saldívar, en perfecto conflicto de interés, porque tanto Norma Piña, por ejemplo, y los piñistas se fueron a sumar a las marchas diciendo el Poder Judicial no va a caer, como las ministras de la 4T, que son solamente 3, que han dicho que sí se quieren someter al voto popular y que también abiertamente han respaldado. Y por ende existen varias voces que dicen, oigan, no se puede ser juez y parte, no deberían formar parte de este debate. Y como González Alcántara lo que tiene es colmillo político y le está jugando a la política, en el proyecto que se presenta se puede ver que contempla una suerte de, como si fuera una ofrenda la que dan, nos vamos para que vean que no somos unos interesados. Pero ojo, ahí es cuando empezó la crítica.
No, señores, no es que se vayan. Días, hombre. Es que los En fuimos. estos días. Pero lo de Y ustedes entonces la y lo presenta del tiempo en el que se de van renuncian tiene a que ir a la ver elección con el cochino para irse con toda su lana de por vida. El argumento original salió justamente del canal de YouTube del presidente del Senado, de Gerardo Fernández Noroña, y fue retomado en la mañanera. Lo que se dice es que tienen una fecha límite. Si se apegan a la ley, ellos dicen, nosotros no le vamos a hacer caso a la ley del Poder Judicial, pero de todas maneras someten su renuncia, que en realidad sería su decisión de no someterse al voto popular, y lo hacen justo antes de la fecha establecida en esa ley o de la fecha de muertos, porque no quieren levantar un altar judicial sin antes, se acusa, llevarse la pensión. El Poder Judicial se ha rebelado contra esto, está en una actitud de franca provocación, de rebelión, no de desacato, de desobediencia absoluta al marco constitucional. No se ha consumado, necesitan 8 votos, ciertamente los tiene el bloque que encabeza la ministra presidenta Norma Piña, y están a un paso de llevar al país a una situación delicadísima, muy grave, de una crisis constitucional. Frente a esta situación de provocación, de tensión, de franca rebeldía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una actitud irresponsable que no se ha consumado, están así, pero no se ha consumado, eso es muy importante. Hay quienes nos están criticando, planteando que hay debilidad de nuestra parte. No es así, hay mucha responsabilidad. Están queriendo llevarnos a una situación que con un golpe de mano nosotros cometiéramos un error, dijeran que está roto el Estado de Derecho, sostuvieran lo que han venido diciendo falsamente, que es una dictadura, que el gobierno es autoritario, cuando llegó con 36 millones de votos nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero en el sentido contrario de las argumentaciones están evidentemente quienes vieron reflejada su postura, sus amparos en este proyecto que, les insisto, va a ser votado el día jueves, aunque ellos dijeran ya me voy, sí, ya me voy, pero me voy hasta junio del 2025. Sí ven cómo en el fondo van con el mismo tiempo de la reforma sin decir que estás con la reforma. El PRI respalda totalmente este proyecto porque, como les dije, salvaguarda la esencia del Poder Judicial y defiende la división de poderes y el Estado de Derecho. Hacemos un llamado firme, enérgico y claro al Poder Ejecutivo a acatar este fallo que seguramente la Suprema Corte de Justicia dará en los próximos días, ya sea en la sesión del Pleno de hoy o de mañana, para evitar una posible crisis constitucional que a nadie le conviene. El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al retirarse del cargo, las y los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100%, ¿ven? Al 100% durante los 2 primeros años y al 80% durante el resto del tiempo. Y entonces, este tamaño de retiro, al que ya hay algunos ministros que han tenido acceso, Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, los que retiró el presidente Zedillo, y que evidentemente se recordó en la conferencia de la mañana. La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes,
y se constituyera una nueva corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos. Y el día de hoy, en las distintas cámaras, empezaron a sumarse las voces que llamaban, pues, ambiciosos vulgares, hubiera dicho López Obrador, pero bueno, que indignos y buscamarmajas, mercenarios en vez de ministros, o por el otro lado, los que decían, como lo escribió el día de hoy en su columna Ciro Gómez Leiva, y en el programa todavía tuvo que defender, porque él dijo, es la última batalla de defensa de la civilización, y ya hubo quien le recordó que civilizar viene del verbo de imponer un proceso civilizatorio, es decir, a los que requerían en la conquista ser educados y ser enderezados. Me quiero referir al proyecto que ha circulado el ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está proponiendo declarar inconstitucional su reforma judicial. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable que ustedes se atrevan a descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara. Aquí no va a funcionar su argumento sobado de que esos ministros de la época neoliberal que defienden los privilegios del antiguo régimen, lo único que hacen hoy es estar al servicio del pasado. ¿Y saben por qué no va a funcionar ese argumento? Porque entre el año 2000 y el año 2004, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Y durante ese mismo periodo, Juan Luis González Alcántara era ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. 4 años coincidieron, López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna. Dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No, es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Otra postura dice, oigan, si ustedes le quieren subir a la apuesta diciendo que esto es anticonstitucional y poniendo su renuncia por delante, adivinen qué, como sabemos que lo que les duele es el cochino dinero, pues en voz del presidente del Senado una vez más dijo, pues nosotros, que somos quien tiene que aceptar la renuncia, no se las aceptamos. Y luego hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptar sus renuncias. Y ya, obviamente, en el mismo sentido, sale Ricardo Monreal. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten. Y si no la aceptan, se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. Pero esto de los haberes de retiro lo está
Y paralelamente a esta discusión, evidentemente se está dando el debate sobre la reforma de la supremacía constitucional que podría ser aprobada así mientras usted me está viendo o mientras hablamos, intentando hacerlo antes que el día jueves, cuando se discute este proyecto del ministro González Alcántara. El asunto es que estamos ante una sola realidad, una decisión de el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a que se elijan ministros y jueces el próximo 1 de junio del 2025. Esa ruta parece que va avanzando. La pregunta es si esto ocurre con todas las de la ley o con el Poder Judicial diciendo esto es completamente inconstitucional. Y las cartas de renuncia fueron llegando a partir más o menos del mediodía de hoy. La de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, una de las primeras. El 27 de noviembre de 2012 acepté la distinción de servir como ministro de la Corte. La Constitución, al igual que el derecho, no es solo un conjunto de normas, sino una estructura de principios destinada a proteger a todos, especialmente a quienes carecen de voz o respaldo popular. Ahora, yo no sé, pero si los ministros se están presentando como esos que carecen de voz o de respaldo popular, me va a dar un ataque ipso facto. Pero sigamos por ello. Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido, lo cual es cierto. Y por eso él tiene todas las de la ley para que se respeten las condiciones de un retiro digno, dado que lo quieren dejar de emplear. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Es decir, él no cree que conseguiría el voto porque él no se siente tan popular. Ojo, Alfredo Gutiérrez Mena Ortiz Mena es el de Harvard, imagínense ustedes, pues ya trae muy mala leche. Pues no, yo tampoco, si fuera él no me ponía a votar, aunque tiene su onda aquí, luego la gente se le olvida, no está tan informada, pero bueno, él así, popis sí, pero popular no. Y entonces por eso presentó su renuncia. Pero en la misma renuncia, yo ya de entrada lo que veo es la aceptación del escenario que contempla. Es decir, renunciar o quedarse. Es decir, plantea, diga usted que considera que se aprobó la reforma sin decirlo, pues yo lo vería en ese renglón. Y por ello he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el 7º transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara. Si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo causa grave ni quiero mentir. También eso es de aplaudirse. Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. Pues no implica, pero concede. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Entonces no ha sido revocada. Por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto del 2025. Es decir, renuncian cumpliendo con el plazo, pero con fecha hasta el próximo año, cuando se viene la primer votación. Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. Es interesante esta carga
esta carta, perdón, muy interesante es esta carta, porque de alguna manera dice, no ha sido desechada la reforma al Poder Judicial y presento mi renuncia conforme a un plazo y conforme a los artículos de esa reforma que el día de hoy es la Constitución. Y uno se pregunta, ¿quiere decir que el jueves podría haber un voto dividido entre los mismos jueces piñistas? A esperar, ver y luego creer.